Bienvenido o bienvenida a esta segunda clase de autoconocimiento. En la primera clase vimos sencillamente cómo librarte de aquellas heridas de tu pasado, aquellas experiencias, situaciones, personas que repercutieron de manera, quizá de manera negativa, o que tenemos esa cadena, esa cruz imaginaria que llevamos cargando en nuestra espalda en el momento presente, ya sea experiencias pasadas, relaciones, parejas, fracasos, lo que sea. Entonces sencillamente en la primera clase vimos a través de las técnicas del perdón, de la sanación a uno mismo y la sanación, el perdón hacia los demás, cómo liberarte sencillamente de esas experiencias que repercutieron negativamente en tu vida en el pasado y que en consecuencia las seguís arrastrando al momento presente. En esta clase de autoconocimiento, en esta segunda clase, vamos a ver, acá te explican los objetivos de la clase, nos vamos a ir para el resaltador. Vamos a ver principalmente esta clase, una vez que ya supimos cómo librarnos de la salida de nuestro pasado. Ahora vamos a indagar en una serie de preguntas que te van a hacer reflexionar respecto a vos mismo, o qué clase de valores, qué clase de relaciones, qué clase de entorno y sobre todo qué clase de futuro deseas crear para tu vida, producto de conocerte a vos mismo. Y a su vez vamos a trabajar en dos herramientas para seguir fortaleciendo la relación con uno mismo y la relación con los demás, producto de conocerse a uno mismo, producto del autoconocimiento. Así que, sin más vueltas, vamos con esta segunda clase. Bienvenido a esta segunda clase. Por supuesto que la primera clase la vas a tener en la descripción. Te recomiendo de alguna manera que sigas viendo esta primera clase, porque acá va a haber muchísimo contenido de alto valor. Van a haber preguntas, van a haber distintos tipos de información que lo vas a poder complementar después con la primera clase. Así que si esta es tu primera clase, no pasa absolutamente nada. La vas a tener, por supuesto, en la descripción. Ahora, vamos con los objetivos de esta clase. En primer lugar, a través de esta serie de preguntas vas a conocer cuáles son tus pasiones, qué te gusta y obtener respuestas que te van a ayudar a conocerte un poco mejor, producto de preguntas profundas que están orientadas a la reflexión, a la introspección personal. Por otro lado, vas a sustituir la autocrítica, esta actitud de criticar y recriminarme tanto a uno mismo, es decir, a mí mismo cuando por ejemplo fallo, cuando me va mal, cuando no me salen las cosas, cuando no obtengo los resultados que esperaba obtener, y a su vez con los demás, criticarlos constantemente, quejarse, sustituir este tipo de pautas y actitudes mediocres, como vamos a ver, que básicamente no haces nada ni para mejorar tu situación actual, ni para fortalecer aquella clase de identidad abundante, próspera, enérgica que todos deseamos construir. Sustituyendo la autocrítica por la autocompasión, es decir, una herramienta que te ayuda a crear una mentalidad de abundancia centrada en la aceptación y en el amor, tal y como está puesto acá. Perfecto, vamos con el primer punto. Punto 1, claridad mental. Vamos a cambiar el resaltador un segundito. Ahora que pudiste desprenderte de tu pasado, resignificarlo a tu favor y desarrollar la importancia de vivir en el momento presente. Y acá porque yo puse, voy a hacer acá, y acá porque yo puse aclarar futuro y pasado. Porque básicamente en la primera clase destacamos no solo abordamos cómo librarte de la salida de tu pasado, sino también la importancia de vivir en el momento presente, es decir, en este famoso aquí y ahora. En este caso, vos viendo este video, yo grabando esta producción. ¿Por qué? Porque básicamente es el único momento en el cual se puede vivir. El pasado ya pasó y el futuro aún no llegó. Sin embargo, acá lo aclaro. Obviamente que es necesario y está genial que, por ejemplo, recuerdes experiencias, personas, situaciones que viviste en el pasado que te alegran, que traen buenos recuerdos, básicamente. Justamente por eso están los recuerdos, para recordarlos, para cargarnos de energía, para motivarnos, para sentirnos felices. Qué sé yo, a lo mejor algún día te pinta recordar ese viaje con tu familia, esa experiencia que viviste, y está perfecto. No es porque no voy a ir al pasado porque tengo que permanecer en el presente, porque eso ya sería básicamente atarte y limitarte. Y por otro lado, con el futuro pasa exactamente lo mismo. Evidentemente, yo antes de grabar estas clases, yo planifiqué todo el contenido y ahí me adelanté al futuro. O por ejemplo, en mi caso, yo me tengo un día de la semana a planificar los otros 7 días. O sea, me tengo un día a planificar toda la semana y ahí me estoy adelantando al futuro. Me estoy adelantando prácticamente todos los días de la semana. Y está genial que sea así, porque justamente necesitamos a veces tener una mayor claridad mental respecto al futuro, a un futuro más cercano, y por eso tenemos que trasladar a él en muchas ocasiones. Sin embargo, está en cada uno, a través de las herramientas de la clase 1 y las herramientas de esta clase número 2, encontrar ese punto óptimo en el cual no me voy ni excesivamente al pasado, generando frustración, ansiedad y recordando experiencias negativas o aferrándome a él, ni generando ansiedad en el futuro, yéndome constantemente al futuro y perdiéndome de la hora. A eso básicamente se refiere. Bien, vamos a cambiar un segundo resaltador.
Ahora toca conocerse uno mismo para saber en dónde estás parado, qué deseas tanto cambiar como mantener en tu vida, es decir, qué aspecto de tu vida deseas mantener, o sea, seguir como estás ahora, y cuáles sencillamente deseas cambiar. Y qué norte querés establecer, qué dirección le querés otorgar a tu vida. Vamos con una serie de preguntas las cuales puedes responder de la manera que más te guste. Es decir, estas preguntas las puedes responder en un papel, en una hoja digital, en una hoja de Google, en un Notion, en un GoodNotes, en un cuaderno digital, lo que sea. El único requisito, eso sí, acá lo claro, es que genuinamente te tomes el tiempo para pensar, escuchar en lo más profundo de tu corazón y elaborar la respuesta que sabes que te mereces. Es decir, básicamente no hacerlo a las apuradas, no como para sacarme el trámite de encima, sino sencillamente, si no puedes responder las preguntas en este momento, reservarte un momento en tu Google Calendar, en tu calendario para responderlas, para tomarte el tiempo de reflexionar verdaderamente, porque estas preguntas, como te decía anteriormente, son más de reflexión, son más de pensar, no son más lógicas o teóricas, sino que tienen que ver mucho con uno mismo. Así que ese sería como el único requisito, la única aclaración importante. A su vez acá puse, no hace falta que pauses el video y respondas las preguntas ahora, sino que te recomiendo ver todo el video, o sea, toda la clase, y de ahí sí respondas las preguntas, porque a lo largo de esta clase, en las distintas secciones vamos a ver contenidos que se entrelazan con las preguntas y que te pueden ayudar a mejorar tus respuestas o a obtener respuestas también. Esa claridad mental. Así que bueno, como veis acá, vamos con una serie de preguntas que te van a hacer pensar un poquito. La primera pregunta es: ¿quién soy? ¿Cómo te percibís a vos mismo y cómo te gustaría empezar a percibirte? Acá puse: muchas veces de manera inconsciente nos percibimos de una manera negativa y limitadora. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, todos, absolutamente todos, tenemos una forma en la cual nos identificamos, una forma en la cual nos definimos. Ya sea de manera consciente o inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo hago, si yo decido cómo percibirme de manera consciente, es que yo mismo estoy decidiendo cómo me percibo. Por ejemplo, tengo un caso, yo mismo decido percibirme como un extraordinario deportista, yo mismo decido, por ejemplo, percibirme como aquel estudiante que se responsabiliza de sus acciones y se enfoca en la mejora continua. Yo mismo me percibo como aquella persona que ofrece calidez y abundancia al mundo, por ejemplo. Ahora, ¿qué sería de una manera inconsciente? Que básicamente dejo que mi mente defina, dejo que mi mente haga lo que se le ocurra. Por ejemplo, no sé, quizás acá vamos a trabajar mucho con este ejemplo. Supone que, por ejemplo, querías conocer a una persona nueva, querías interactuar con personas nuevas, entablar nuevos diálogos y no te fue bien. Te rechazaron, te pusiste nervioso o sencillamente algo no salió mal, algo salió mal, te enfrentaste con una barrera, un obstáculo. Ahora, la manera en la que vos te definís puede ser dos. La manera consciente es decir, bueno, si bien no obtuve el resultado que yo esperaba, me defino como aquella persona que crece producto de salir de su zona de confort porque, por ejemplo, se animó a hablar con desconocidos o con personas nuevas que no conocía. O por otro lado, puedo dejar que mi mente me defina y decir que básicamente soy una persona insegura y que soy un fracasado. ¿Por qué si nos definimos de manera inconsciente? O sea, ¿por qué si nosotros le cedemos el control a nuestra mente de cómo nos definimos, vamos a tender a percibirnos de manera negativa y limitadora, como dice acá? Básicamente porque antropológicamente, científicamente, tendemos a enfocarnos más en los aspectos negativos, en todo lo que nos falta, en todo lo que nos queda por conseguir, en todas nuestras desventajas, en lo que nos fue mal, en lo que podríamos ir mejorando, y no tanto en los aspectos positivos, en nuestras cualidades, en nuestras virtudes, en nuestras fortalezas. No voy a entrar en detalle en este punto porque no al caso y hay mucha información para bajar en esta clase, tampoco para que sea más larga de lo que es, pero básicamente es eso. El principal punto es que nosotros empecemos a definir de manera consciente y no que nuestra mente tenga el control de eso, cómo queremos definirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, acá puse algunos ejemplos, vamos a poner el otro resaltador. Si dejamos si nos percibimos de manera inconsciente, podemos caer, por ejemplo, en este tipo de pensamientos. No soy lo suficientemente bueno, no soy tan valiosa. Esta pregunta es crucial. Vamos a cambiar acá. Que identifiques cómo te estás percibiendo a vos mismo. Analizar esos patrones de pensamiento, y esto es importante, sin juzgarlos. Únicamente obtener información de cómo está tu mente actualmente. Como te dije, la manera en la que respondas a estas preguntas, ya sea escribiendo, hablando con vos mismo, inclusive con una persona de confianza, siempre y cuando sea responsable, que se tome la actividad genuinamente en serio, en una hoja digital, lo que sea, vas a encontrar cómo te estás percibiendo actualmente. Si lo haces de manera consciente, incluso puede ser que te estés comunicando cosas limitadoras, escasas y negativas, pero ya sea que te estés percibiendo actualmente de manera consciente o inconsciente, únicamente analiza esos patrones de pensamiento.
¿Qué quiere decir esto? Que no los juzgues, simplemente aceptalos y analizalos. Evidentemente esto se puede cambiar y de hecho lo vamos a cambiar si es necesario, pero si ya de entrada queremos empezar a cambiar, que nos empezamos a criticar, no, ¿por qué me estoy percibiendo así? Debería empezar a percibirme de esta forma, estás perdiendo conciencia del proceso. Y uno de los primeros pasos, tal y como vimos en la primera clase, para generar cualquier cambio positivo en cuanto a tus emociones, a tu destino, a tu futuro, y en este caso la forma en la que te percibes a vos mismo, es en primer lugar sencillamente aceptar. No juzgar, no intentar mejorar, no cambiar. El primer paso es aceptar sin juzgar. Ahora voy a cortar este clip, después lo voy a unir porque si no después me queda muy largo y no se guarda el video. Así que en el siguiente clip vamos a pasar a la siguiente hoja de teoría. Acá volvimos a la segunda hoja de teoría. Colocar en primer lugar identificar esos patrones de pensamiento para después ahí sí, una vez que yo parto de la aceptación genuina sin juzgarlo, o sea, aceptándome plenamente como soy en cuanto a cómo me defino a mí mismo. Acá es, una vez hallado los patrones actuales, sustituir los patrones de pensamientos negativos y escasos por patrones positivos y capacitadores. Ahora, ¿cómo hacerlo? Te voy a presentar 3 recursos para hacerlo. En primer lugar tenemos las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Básicamente verdades que solo vos te contás en tu cabeza. Por ejemplo, retomemos con el caso de la persona que quiere conocer o que enfatizó en conocer, se enfocó en conocer o quería conocer a personas nuevas. Tras su experiencia con el resultado, que en este caso puede ser que la rechazaron, que no tuvo los diálogos que quería, que se puso nervioso o lo que sea al interactuar con personas que no conocía, esa situación la puede interpretar de 2 maneras. Una, digamos, de una manera capacitadora, de una manera más optimista y otra más limitadora y escasa. La manera limitadora y escasa básicamente es la creencia limitante. ¿Por qué? Un ejemplo. Si yo interpreto que producto de esa situación, como no obtuve los resultados que yo quería, me defino o me cuento una historia que no es verdad. Por ejemplo, que soy inseguro, que soy un fracaso, que no sé hablar con personas nuevas o que cómo me va a pasar esto a mí. Básicamente esa es una creencia limitante. ¿Por qué? Porque solo yo en mi cabeza, en mi mundo interno me estoy contando soy inseguro, soy un fracasado, no puedo entablar diálogo con personas nuevas, soy inseguro, no puedo entablar nuevos diálogos y así constantemente. Con lo cual esa es una verdad que en realidad no es verdad, pero es una verdad que vos creés, por eso se dice que es una verdad, o sea, en realidad es algo que vos inventaste, una historia inventada que te estás contando que no te está favoreciendo, y por eso se lo denomina creencia limitante, porque te limita, te pone un techo. La próxima vez que vos, por ejemplo, quieras entablar nuevos diálogos, no vas a poder porque tenés este techo que es tu creencia limitante. Ya vamos a ver cómo cambiar las creencias limitantes, pero me quiero centrar ahora en el reconocimiento de triunfos diarios. ¿Qué quiere decir esto? Como te comentaba anteriormente, tenemos una tendencia a enfocarnos en lo más negativo, en los aspectos negativos. Esta tendencia se llama sesgo de la negatividad. Y esto es perfectamente aplicable a los triunfos diarios. ¿Qué quiere decir triunfos diarios? Reconocerte, tomarte un momento, ya sea hablando con vos mismo, saliendo a caminar, incluso, por ejemplo, yo en este cuaderno, aparte de reflexionar, todos los días anoto por qué fui un 1% mejor. Es decir, todas esas acciones, reconozco mis triunfos diarios. Es decir, reconozco todas esas acciones positivas, que ya sea que haya cumplido lo que me propuse, haya cumplido algún objetivo, alguna tarea. Por ejemplo, fui a entrenar a pesar de que no tenía ganas. Y básicamente ser consciente diariamente de todas esas acciones positivas que hacemos diariamente, pero que muchas veces no valoramos. ¿Por qué no valoramos? Porque justamente tenemos esta tendencia a enfocarnos en lo negativo. ¿Qué pasa si me enfoco en lo negativo y después me cuento una verdad, desarrollo una creencia limitante de que hago todo mal, de que siempre me falta algo más, de que no estoy completo en el momento presente, y eso después termina afectando a mis niveles de seguridad, de autoestima y de confianza? Entonces, reconociendo tus triunfos diarios, como te digo, a mí me gusta reconocerlos por medio de la escritura, pero lo puedes hacer hablando con vos mismo, o sencillamente, literalmente puedes respirar, ser consciente del momento presente como veíamos anteriormente y empezar a conocer. Bueno, hoy completé mi sesión de estudio, fui a entrenar a pesar de que no tenía ganas, cociné de manera saludable en vez de llamar al delivery y reconocer este tipo de acciones. Y ahora vamos con las afirmaciones. Las afirmaciones es un recurso muy interesante, sé que hay todo un mundo detrás de las afirmaciones, serán verdad, sirven o no, serán humo, lo que sea. Yo personalmente utilizo afirmaciones y lo que experimenté básicamente es que con las afirmaciones puedes, de alguna manera, cambiar la forma en la que te ves a vos mismo. Porque, por ejemplo, si acá lo puse, esto de acá, tipo esto de acá, en realidad era un cuadro, pero cuando lo pegué se desarmó, pero igual lo vamos a desarrollar.
Pero básicamente, si yo antes me percibía como, por ejemplo, una persona vaga que no tenía compromisos con su salud física y de repente empiezo a decirme literalmente, tengo compromisos con mi salud física, mental y espiritual, por ejemplo, con el correr del tiempo, como tu cerebro trabaja por asociación, es decir, que asocia lo que vos te comunicás con tus acciones, va a empezar a hacer acciones congruentes con lo que vos decís. Una parte de tu cerebro va a querer ser congruente, va a querer tener esa coherencia con lo que vos decís. O sea, si yo a partir de ahora me digo que tengo compromiso con mi salud física, mental y espiritual, voy a tener una mayor tendencia a entrenar, a cuidar mi bienestar, a meditar, a reflexionar, a encontrarme conmigo mismo. Con lo cual, las afirmaciones son un gran recurso y muy interesantes que puedes utilizar también para cambiar o reconfigurar de manera consciente la forma en la que estás percibiendo a vos mismo o a vos misma actualmente. Ahora, vamos a cambiar el resaltador y vamos con una serie de ejemplos. Acá tenemos dos ejemplos de patrones de pensamiento negativos y dos formas de cómo podemos sustituir ese patrón de pensamiento negativo por un patrón de pensamiento más optimista. Por ejemplo, acá está el caso de la interacción con personas nuevas. Soy inseguro al hablar con personas nuevas se puede transformar en cada vez que hablo con una persona nueva, independientemente del resultado que obtenga, aumento mi confianza en mí mismo. ¿Por qué aumento mi confianza en mí mismo? Porque me comunico diariamente que puedo salir de mi zona de confort, que puedo tener fuente de progreso y que diariamente me exponga la incertidumbre. Yo no sé cómo va a terminar esa experiencia, pero sin embargo voy y la hago, tomo acción. Otro caso. No soy tan buen estudiante, soy un vago, que puede ser que sea verdad, puede ser que seas el estudiante que, por ejemplo, procrastina, que no cumple con sus tareas o con lo que sea, se sale de su sesión de estudio o lo que sea. Sin embargo, esa percepción la puedes cambiar de manera consciente, por ejemplo, diciendo: soy 100% responsable de mis acciones como estudiante y a partir de hoy me enfoco en la mejora continua. ¿Ves la diferencia? La diferencia es radical de soy un vago a partir de hoy acepto mi situación actual, o sea, no la niego, de nuevo, aceptación genuina sin juzgar, pero a partir de hoy efectúo un cambio. Soy 100% responsable de mis acciones y a partir de hoy me enfoco en la mejora continua. Ahí se cambia radicalmente la forma en la que te percibís en esa área de tu vida. Y acá me gustaría aclarar otro punto ya para cerrar con esta pregunta. No existe una sola forma de definirte, ya que tenés diversos roles. Contar mi caso. ¿Qué quiere decir esto? Que vida tenés una. Ahora, vos tenés diversos roles. Por ejemplo, te cuento mi caso. Yo tengo el rol del estudiante, yo tengo el rol del creador de contenido, yo tengo el rol de deportista, de hijo, de hermano, de amigo. Con lo cual, para cada uno de estos roles es importante que te definas conscientemente. Soy un muy buen amigo, soy una persona cálida, abundante, soy un excelente creador de contenido, lo que sea. Pero quiero aclarar que vida tenés una, no es que tenés tu vida profesional y tu vida personal, porque ahí se te va a hacer un conflicto de identidad tremendo, el cual perfectamente se puede evitar. Así que esa aclaración quería hacer. Ahora, vamos con la pregunta número 2. Esta es muy interesante. ¿Qué me gusta? Que la vamos a separar en el futuro que... el futuro no, sino más alineado a tus intereses. Es decir, analizar con qué actividades y personas te sentís con energía, motivado y realmente consciente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente todos tenemos actividades, tareas que nos gustan más y que justamente nos dan más energía, nos dan más motivación y nos sentimos realmente conscientes. Es decir, básicamente que estamos sin conciencia plena, nos enfocamos pura y exclusivamente en esa actividad. Por ejemplo, acá dice, aquellos contextos en los cuales puedes entrar en un estado de flow producto de un combustible esencial, el amor. ¿Qué quiere decir estado de flow? Básicamente esto, de la conciencia plena, en el cual yo, por ejemplo, te pongo en mi caso, ahora son las 9:21 de la mañana. Yo puedo estar de las 9:21 de la mañana y de la nada puedo estar 3 horas hablando sin parar sobre temas de desarrollo personal, de hábitos, de negocios, de marketing, sin darme cuenta, pura y exclusivamente centrado en lo que yo digo o creando contenido, otra actividad que me apasiona. Que perfectamente puedo mirar de casualidad del teléfono y son la 1 de la tarde, o sea, estuve de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde hablando de lo que me apasiona. ¿Y eso por qué? Porque producto del combustible esencial del amor a estos tópicos que me encantan, del amor a mis pasiones, del amor a hacer lo que a mí me gusta, básicamente. Con lo cual, ¿cuál es el trabajo en esta pregunta? Básicamente que identifiques aquellos contextos, situaciones en las cuales le puedes dedicar más tiempo a esas actividades que te dan más energía. De ahí también, por ejemplo, la importancia del trabajo. O sea, ¿por qué se dice que tenés que elegir un trabajo que te haga feliz, por más sobre sacando los aspectos económicos y demás? Porque básicamente el trabajo en muchos casos es el lugar en el que más pasamos tiempo, aparte de dormir en la cama.
O sea, si yo paso 8 horas en un entorno en el cual no me gusta, no me suma, espero que pase el tiempo, no me gusta lo que hago, estoy dedicando la mayor parte de mi día a cosas que no me gustan y evidentemente eso va a repercutir también en tu autoestima, en tu confianza y en tu seguridad. Acá dice, la clave está en que empieces a destinar más tiempo a hacer esas actividades que te brindan energía y pasión. Bueno, ya te encontré mis pasiones y que básicamente ubicarte en los contextos adecuados. Si te gusta, por ejemplo, a mí por ejemplo me gusta jugar al fútbol, entonces yo estoy en un club de fútbol, me ubico en ese contexto para practicar una de mis pasiones. A mí me encanta crear contenido, con lo cual tengo mi marca personal en la cual puedo crear cualquier pieza de contenido que se me ocurra que aporta valor, por ejemplo. A eso se refiere con ubicarte en el contexto y situaciones adecuadas. Con lo cual, identificando eso ya lo vas a poder aplicar y en consecuencia hacer más actividades que te gustan o encontrar el momento para hacerlas, porque, por ejemplo, yo soy un estudiante, no me puedo dedicar full time a la creación de contenido porque tengo que ir a la escuela, por ejemplo. Sin embargo, hago el esfuerzo o enfatizo en reservarme tiempo para la creación de contenido combinando mis estudios con mi trabajo de marca personal. A mí perfectamente me encantaría todo el año dedicarme a la creación de contenido y a mi marca personal. Por distintas razones no puedo, pero número uno, ya voy a poder, yo lo sé. Y número dos, siempre puedes enfocarte en la solución, siempre le puedes dar la vuelta para hacerlo, básicamente. Ahora, vamos con la tercera pregunta, que esta sí la vamos a dividir en dos. Por un lado, la parte individual y por otro lado, la parte grupal, con los demás, con tu entorno. Y es, ¿en quién me quiero convertir? ¿Qué clase de persona quiero ser en un futuro? Es decir, vamos a cambiar el resaltador. ¿Con qué clase de valores, acciones y cambios quiero generar en el mundo? ¿Con qué clase de personas me quiero rodear? Por ejemplo, ¿qué tipo de pareja quiero tener en mi vida? Esta pregunta, fíjate vos, la primera básicamente es cambiar los patrones de pensamiento negativos por los patrones optimistas. La segunda es identificar las actividades que demandan más energía. Y la tercera ya es más de planificación hacia un futuro. ¿Qué clase de futuro querés crear para tu vida? ¿Qué clase de valores, qué clase de acciones, qué clase de principios, qué clase de enfoque le querés dar a tu vida? ¿Qué clase de personas, con qué clase de personas te querés rodear? Notificación del Google Calendar. Así que bueno, vamos a poner entonces. Para definir todos estos interrogantes, te recomiendo que anotes en un papel todas las características de las personas con las que te gustaría rodearte y qué clase de futuro deseas entablar para tu vida. Es decir, esta pregunta la vamos a dividir en dos. En primer lugar, ¿qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente necesitamos interactuar, necesitamos del diálogo, de comunicarnos, de expresarnos, de sentir que pertenecemos a un grupo. Con lo cual, si tu entorno actualmente no es el mejor o sencillamente sabes que lo podés cambiar pero no lo estás haciendo, lo podés mejorar o tenés el interés de rodearte con personas con características diferentes, literalmente lo que vas a hacer para esta pregunta es anotar en un papel todas aquellas características de tu entorno ideal, básicamente. Quizá te quieras rodear de personas abundantes, cálidas, motivadas, con energías, que les guste aprender. Entonces todas esas características las vas a ir anotando. Por ejemplo, acá en la teoría te puse el ejemplo, lo voy a correr un segundo para que se vea. Ahí está. Así va. Por ejemplo, puede ser que te quieras rodear de personas amorosas y cálidas, disciplinadas, con ganas de superarse y progresar. Con lo cual vas a ir anotando todo. Y en el tercer clip, ya sería esta clase, vamos a ver a qué se refiere con el tipo de persona que quiero ser en el futuro. Perfecto, ahora vamos con el tipo de persona que queremos ser. Y acá, así como definiste las cualidades de tu entorno, o sea, las cualidades de las personas con las que te gustaría rodearte, vas a hacer lo mismo, pero para tu caso. Por ejemplo, acá anoté algunos ejemplos como para obtener una mayor claridad mental en cuanto a este punto. Por ejemplo, quiero ser el tipo de persona que influye de algún modo, sin importar el contexto, positivamente en la vida de las personas. Se me fue el resaltador ahí, pero bueno. O por ejemplo, quiero ser la clase de persona que cree un negocio que a través de mi servicio genere cambios significativos en la vida de mis clientes. Y así vas a ir anotando todas aquellas cualidades que te gustaría tener. Quiero reflejar amor por medio de mi compañía. Y vas a ir anotando, básicamente. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que tanto para ese entorno que querés crear como para la persona que deseas convertirte, o sea, del trabajo tanto individual como grupal, la clave está en que a partir de hoy empieces a actuar como aquella persona que aspiras a ser.
convertirte en ese cambio que quieres ver en el mundo y en tu vida. Es decir, está muy lindo esto de literalmente anotar en la hoja con qué clase de personas me quiero rodear y qué clase de persona quiero ser. Sin embargo, si yo no tengo ningún tipo de interés en tomar acción a partir de hoy hacia el futuro, o sea, a partir de hoy en adelante, si yo no presento ningún tipo de interés, no hago nada para promediarme con este tipo de acciones, como dice acá, promediate con tus acciones. Si yo no hago nada vinculado, por ejemplo, a generar un cambio positivo en la vida de las personas, si yo no trabajo, por ejemplo, en ese negocio que tanto me gustaría tener, evidentemente los cambios no se van a ver, con lo cual a partir de hoy ya podés tomar acción con base a estos intereses. Ahora vamos a ver el punto número 2, que es sustituir la autocrítica por la autocompasión, como habíamos en los objetivos de esta clase. Y es que, ¿qué pasa? Comúnmente aprendemos a criticarnos a nosotros mismos cuando fallamos y a criticar a otros cuando no estamos de acuerdo. Es decir, básicamente, cuando yo fallo, cuando experimento algún fracaso, cuando me fue mal, cuando desaprobé ese examen, cuando me fue mal con esa persona, cuando me puse nervioso en mi presentación en público, tendemos a criticarnos, a recriminarnos de por qué me pasó esto, lo debería haber hecho de otra forma, no soy lo suficientemente bueno, recaemos en lo mismo, soy inseguro y demás aspectos negativos. Y con los demás se pasa exactamente lo mismo, cuando desde nuestro punto de vista, desde nuestro lado, no estamos de acuerdo con algo. Por ejemplo, mirá cómo seguiste cómo va a comer de esa manera, mirá lo que está comiendo, o básicamente empezamos a criticar constantemente. Sin embargo, como te comentaba anteriormente, lo único que hacemos en estos casos es atraer más negatividad a tu vida, producto de las actitudes mediocres que se tienen. Básicamente, la vamos a hacer corta. En el fondo, todos sabemos que tanto la crítica como la queja no sirven de absolutamente nada. Ahí dice por ahí, drenás tiempo y energía innecesariamente. No te enfocas ni en la búsqueda de soluciones, ni en mejorar tu situación actual, ni en si tenés una discusión con esa persona en fomentar un clima cálido, asertivo de comunicación. Básicamente no sirve para absolutamente nada más que para traer negatividad a tu vida, cosa que en el fondo nadie quiere. Con lo cual, vamos a ver cómo podemos sustituir estas pautas. Y acá hay una frase que dice Javi Rodríguez, un referente que ya lo he nombrado creo que en la clase pasada, en cuanto al desarrollo personal y la espiritualidad, que dice: todo lo que compartes lo refuerzas en ti. Porque básicamente todo lo que tengo en mi mundo interno lo reflejo en mi mundo externo. Es decir, si yo tengo rencor, resentimiento, crítica, enojo, negatividad, yo te voy a transmitir rencor, enojo, crítica, resentimiento y negatividad. Si yo tengo abundancia, calidez, motivación, pasión y energía, yo te voy a transmitir abundancia, calidez, pasión y energía. Entonces, vamos a ver cómo podemos cambiar la autocrítica por autocompasión, tanto con uno mismo, o sea, de manera personal, en cuanto a la relación con uno mismo, cómo me trato a mí mismo, y con los demás. Refleja una verdad absoluta. Entonces, vamos a dividir esto, para abordar este último tópico, lo vamos a dividir de nuevo en dos categorías: el trabajo con uno mismo y el trabajo con los demás. Vamos primero con el trabajo con uno mismo. No sientas culpa por fallar. Ya sea que hayas desaprobado ese examen, fracasado en tu proyecto o haber procrastinado con tareas, hiciste lo mejor que pudiste. Recordad que el presente es el único momento para vivir. Básicamente, cualquier error, fallo, desacierto, fracaso, lo que sea que tuviste, una vez que ya lo sanaste, por eso es importante la clase 1. Si ya sanaste tus heridas del pasado, únicamente el único momento en el que puedes vivir es en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si vos te sigues recriminando, reprochando, aplicando la autocrítica, vos ya estás constantemente recordando el pasado, pero no recordándolo de una forma abundante y optimista. Estás recordando el pasado para seguir machacándote, para seguir golpeándote literalmente mental e internamente. Estás crítica, enojo, culpa, resentimiento, fallo, desacierto, y estás constantemente en ese estado en vez de, por ejemplo, hacer una reflexión y enfocarte en la búsqueda de soluciones. Y, oh casualidad, ¿cuándo nos podemos enfocar en la búsqueda de soluciones? En el momento presente. Con lo cual, vamos a cambiar el resaltador. Con la culpa y la recriminación pasa exactamente lo mismo. Como te decía anteriormente, si manifiesto culpa, por ejemplo, enojo y resistencia en mi mundo interno, voy a reflejar culpa, enojo y resistencia en el mundo externo. Y acá vamos con esta parte fundamental. No sirve nada criticar. Drenas tiempo y energía innecesariamente. Creo que a esta altura del partido ya lo tenemos en claro, que básicamente yo critico, literalmente no hago absolutamente nada para cambiar mi situación actual. Pierdo tiempo, pierdo energía con la actitud mediocre que ya veíamos anteriormente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Esto ya también hablamos. Enfocarse en la búsqueda de soluciones y no en la generación de problemas. Y acá que dice contar cuando decidí mejorar como estudiante.
Bien, acá te voy a contar 2 historias personales mías. Primero, me tomo un vasito de agua. ¿Qué pasa? Vamos con la primera. Yo, desde hace 2019, que son 5 años, yo desde hace 5 años decidí de manera consciente, literalmente, mejorar como estudiante. Yo nunca fui un estudiante de estos vagos, que por ejemplo nunca hacía la tarea o básicamente se olvidaba de todo lo que le pedían, pero sí notaba, sí sentía esa chispa, ese combustible interno de que, hey, podés mejorar, podés hacer un mejor esfuerzo. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta en ese entonces de cómo lo podía hacer. Sin embargo, empecé a consumir referentes de la productividad, de los estudios, empecé a ver a personas que compartían técnicas de estudio y demás, y progresivamente todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando hasta que fui mejorando mi disciplina como estudiante, mejorando mi compromiso, la calidad, por ejemplo, de las producciones de mis trabajos o de lo que me pedían, y así fui escalando como estudiante. ¿Pero por qué? Porque básicamente dejé de enfocarme en la crítica cuando se aprobaba ese examen, dejé de recriminarme constantemente por qué se aprobaba ese examen o por qué me olvidaba tal cosa o lo que sea, y empecé a enfocarme en la búsqueda de soluciones, en tomar acciones nuevas nuevamente para obtener resultados diferentes. O por ejemplo mi compromiso con YouTube. ¿Qué quiere decir mi compromiso con YouTube? Básicamente, yo tuve una época en la cual subía todo contenido corto, o sea, subía shorts, era súper disciplinado, constante con los shorts en YouTube, con los TikToks y con los Reels en Instagram. Sin embargo, yo sabía que para fortalecer mi comunidad en YouTube tenía que producir videos largos. ¿Por qué? Básicamente, entramos acá mínimamente en marketing. Los videos cortos sirven para generar volumen, o sea, para que tendrán personas, visitas y demás. Ahora, lo que realmente sirve para afianzar tu comunidad son los videos largos, el contenido largo, cómo me expreso, cómo me desarrollo, este tipo de historias, por ejemplo, que muestran mi lado, mi humanidad, mi persona, mi autenticidad y demás. Entonces, yo estaba evitando hacer los videos largos por miedo a que básicamente me sature mucho entre los videos cortos, la creación de contenido, digamos, en formato corto y la creación de contenido en formato largo. A la cual básicamente en vez de ese miedo, de esa queja o de qué podría pasar si combino estas dos cosas, me enfoqué en la búsqueda de soluciones y no en la generación de problemas, no en seguir propagando mis problemas. En este caso, ¿cuál fue la medida que adopté? Establecer un sistema de organización y de productividad de modo tal que combine tanto la creación de contenido corto como la creación de contenido largo, y a su vez las otras áreas de mi vida, entrenamiento, estudios, marca personal, porque la marca personal no es solo crear contenido. Con lo cual, básicamente, esa fue la actitud que tuve. Y esto es aplicable, como te digo, para absolutamente cualquier contexto de tu vida. Yo, por ejemplo, te acabo de contar un caso con los estudios y otro con la creación de contenido, pero puede ser, inclusive lo puedes aplicar, por ejemplo, si tenés un equipo de trabajo, si sos referente a algún sector o lo que sea, lo puedes transmitir diariamente a tus colegas, a tus compañeros, a tus asociados o lo que sea. Con lo cual, repasando, tomando acciones diferentes consigues resultados diferentes. Dejando de premiarte con actitudes mediocres vas a obtener resultados más abundantes. Básicamente, el repaso. Si yo fallo, lo acepto, no genero esa resistencia que hablamos en la clase número 1, extraigo un aprendizaje de esa experiencia, aceptando mi humanidad, enfocándome en la búsqueda de soluciones, tomando nuevas acciones, y en consecuencia obteniendo resultados diferentes. Acá me faltaron los resultados. Y acá entre paréntesis dice: o sumo más escasez a mi vida partiendo de la inacción, o adopto nuevas posturas partiendo de la abundancia y del amor. Básicamente eso. Y acá hay otro punto fundamental: cambiar la culpa por la oportunidad. Si hiciste algo mal en el pasado, que como te digo, ya para las personas que ya vieron la clase número 1 ya saben cómo perdonar las heridas de su pasado. Si no la viste, después anda a ver esta clase. Primero responder las preguntas y después anda a ver esa clase. Ahora ya sos una persona diferente. O sea, no tiene sentido culpar en tu versión evolucionada. Si esa persona que fracasó en su proyecto, si esa persona que no pudo entablar diálogos con nuevas personas, si esa persona que reaccionó de una manera reactiva, se enojó con personas, se enojaba con personas, se dejaba llevar por el impulso de sus emociones, ya no tiene sentido culparte por eso que pasó, porque número 1, con esta clase ya adoptaste un nuevo tipo de mentalidad de enfocarte en la búsqueda de soluciones y no en la generación de problemas, producto de todos estos recursos que vimos, las preguntas, de qué manera cambiar mi mentalidad, las creencias limitantes, las afirmaciones, de qué manera decido perseguirme conscientemente, qué clase de futuro decido crear para mi vida, y número 2, ya puedes sacar las heridas de tu pasado tal como vimos en la clase número 2, con lo cual no tiene sentido culpar a tu versión vieja estando en tu versión evolucionada.
como veíamos en la clase número 1, básicamente todas esas experiencias que percibimos en el corto plazo como una injusticia, después nos terminan siendo una oportunidad para progresar, para expandir nuestro nivel de conciencia, para evolucionar como personas. Y ya para cerrar, creo que queda una última página de teoría, si no me equivoco, sí. Y ahora, básicamente, con los demás es exactamente lo mismo. Es decir, básicamente, cuando vos produzcas ese cambio interno, lo vas a poder materializar con los demás. Cuando yo produzca ese cambio en mi mundo interno, cuando yo trabaje en mi mundo interno, los resultados después se van a ver reflejados en el mundo externo, en mi emprendimiento, en mis negocios, en mis objetivos, en mis relaciones, en mi bienestar, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con mi pareja, por ejemplo. Y acá, básicamente, todo lo que reflejo internamente se materializa externamente. En lo que te enfocas se expande. Acá cierro con esto. En lo que te enfocas se expande. Si yo me enfoco en la negatividad, en la escasez, en la queja, en lo que me falta, en todo lo que me falta, en todo lo que me queda por conseguir, literalmente voy a ver lo mismo en el mundo y en los demás. Voy a ver todo lo que le falta al mundo, voy a ver todo lo que le falta a los demás, sus aspectos negativos. Que ojo, no está mal enfocarse en a ver qué puedo mejorar. El problema es cuando lo hacemos de forma excesiva y literalmente lo único en lo que nos enfocamos es eso y estamos sesgados por los aspectos negativos. No está mal enfocarse en lo que me falta o en lo que podría conseguir para justamente progresar y evolucionar como persona, porque en última instancia las preguntas son básicamente se centran en eso. El problema es que cuando estamos sesgados, ¿qué quiere decir sesgados? Que solo vemos una mitad de la realidad, o sea, de acá veo negatividad, pero de este lado no estoy viendo la parte optimista, la parte abundante. Entonces, ¿qué quiere decir el ejemplo del auto? Básicamente, vamos a suponer que vos ves un fitito naranja. ¿Viste esos autos chiquitos, chatitos? Un fitito naranja. Un auto que nunca viste en tu vida. De repente lo ves una vez pasar por la calle y decís, che, bueno, nunca vi un auto así. Y después, al otro día o los días, empezás a ver fititos por todos lados. Empezás a ver el mismo fitito naranja, empezás a ver un fitito azul, un fitito rojo. Y de la nada, ese auto que nunca viste en tu vida, ahora de repente, como por arte de magia, lo ves constantemente por todas las calles de tu ciudad, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque en lo que te enfocas se expande. Con lo cual, así como tenemos el ejemplo del auto, tenemos el ejemplo de lo que me enfoco se expande en cuanto a los aspectos positivos o los negativos. Evidentemente, si yo me enfoco constantemente en los aspectos positivos, voy a tener acciones más positivas que me van a acercar a los resultados que yo deseo. Ahora, más abundancia y amor. Escuchar las soluciones, elogios en mi compañerismo y atención. Bueno, básicamente para cerrar, esto ya es lo último. ¿De qué manera, estos son tips en realidad, de qué manera puedo fortalecer una mentalidad más abundante, más amorosa, de modo tal que pueda cambiar conscientemente la configuración de mi mente? Básicamente, con los demás, en primer lugar, escucharlos genuinamente. Esto no es un curso de comunicación asertiva ni nada por el estilo, pero básicamente siempre escuchar a las demás personas. Vos pensás que básicamente si una persona te viene a contar algo es porque necesita expresarse, necesitamos expresarnos, ya sea mediante un papel, pero cuando me refiero en el diálogo, en el día a día, cuando estás hablando con una persona y esa persona te quiere contar algo, primeramente escucharla, no trates de imponerle ni tu punto de vista, ni contarle vos, porque ya vas a tener tu tiempo para contar, pero siempre enfocarse en la escucha genuina, en las soluciones, por supuesto, cuando hay un bache, cuando hay un obstáculo que está generando resistencia en una relación, ya lo vemos, enfocarse en la búsqueda de soluciones y no en la generación de problemas. Y los elogios genuinos. Los elogios genuinos básicamente consisten en elogiar de manera genuina, o sea, es decir, sin esperar una recompensa, literalmente porque te sale del alma, te sale del corazón, te sale de tu actitud, elogiar a esa persona. Ya sea literalmente por cualquier cosa, por cómo hace su trabajo, por algún detalle, por su vestimenta, por alguna decoración que tiene, por su corte de pelo, por lo que sea, pero que siempre ese elogio sea genuino, porque si no, la persona créeme que se va a dar cuenta. Y después, trabajar en tu forma de expresar cariño. Yo, ¿por qué puse acá mi compañerismo y atención como forma de cariño? Básicamente porque todos tenemos una forma distinta de expresar cariño y amor. Algunas personas son mediante regalos. Yo, por ejemplo, soy malísimo haciendo regalos, me cuelgo, no me resulta atractivo, honestamente. Algunas personas son mediante los abrazos, por ejemplo, pero mi forma de expresar cariño es mediante mi compañerismo y atención. Yo soy una persona muy atenta. Yo, si venís a mi casa,
te quiero ofrecer el mejor servicio posible, quiero ser el mejor anfitrión, te voy a preguntar cómo estás, si es posible te voy a dar consejos, te voy a escuchar genuinamente. Esa es mi forma de reflejar cariño, mediante mi atención y mi compañerismo. Te voy a acompañar en esos momentos oscuros, difíciles, voy a transitar con vos en ese proceso, te voy a aportar la mayor cantidad de valor si es posible, me voy a enfocar en todo lo que está bajo mi control para que vos puedas pasar del punto A al punto B. No te voy a dar, yo no suelo dar abrazos, por ejemplo, pero no por eso significa que no sea una persona cariñosa, abundante y cálida. Con lo cual, identificando tu forma de cariño ya vas a estar más seguro, porque muchas veces podemos decir, che, bueno, pero yo la verdad que soy un seco, no expreso cariño. Y no, cada uno tiene su forma particular, así como cada uno tiene su forma particular de resolver ciertas cosas, vos podés tener perfectamente tu forma en específico de brindar cariño. Esta clase estuvo cargadísimo de valor, así que bueno, acá tenemos por un lado las 3 preguntas que te recomiendo que como te digo, que te tomes el tiempo para responderlas. Tenemos el trabajo con uno mismo, con uno mismo y con los demás para sustituir la autocrítica por la autocompasión. Y si no viste la clase 1, la vas a tener en la descripción para que sigas expandiendo tus fuentes de autoconocimiento. Espero que genuinamente les haya encantado esta maravillosa clase. Muchas gracias si ya estás acá. Poco más que decir, no sé cuánto habrá durado esto, pero bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video en YouTube y en la tercera y última clase de autoconocimiento, en la cual vamos a ver cómo crear una mentalidad abundante y optimista para tu vida. Ahora sí, muchas gracias. Le damos acá a cortar y nos vemos.